que lleva a cabo precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, un panel donde participan expertos a nivel nacional e internacional organizado por la UNAM y que, bueno, pues en el que participó la ministra presidenta, pues prácticamente inaugurando este congreso allá en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Oiga, tenemos en la línea telefónica, saludamos con mucho gusto al juez de distrito, al juez federal José Ezequiel Santos Álvarez. Bueno, pues él con toda una carrera judicial, nos gustaría que nos platicara, que nos diera sobre todo su opinión jurídica, juez, porque además usted lo ha visto, lo ha observado, que a lo largo de este trayecto de la reforma al Poder Judicial, pues hay muchas opiniones, ¿no? Y algunas opiniones que se salen totalmente del contexto jurídico, del contexto normativo, y lo importante pues es conocer la realidad de México y conocer finalmente que esta reforma al Poder Judicial, las implicaciones que tienen pues son en el ámbito jurídico y más allá de opiniones de diferentes actores que a lo mejor no tienen la experticia jurídica o no tienen la profesión de abogados, pues opinan de repente sin mayor conocimiento. Así es que les recuerdo, tenemos en la línea telefónica al juez de distrito José Ezequiel Santos Álvarez. Nos gustaría, juez, que nos dé su opinión sobre este hecho que ocurre a nivel nacional, donde precisamente una homóloga de usted, una compañera, la juez Nancy Juárez, hoy en día muy mencionada por esta determinación que tomó de a través de una resolución solicitar a la titularidad del Poder Ejecutivo dejar sin efectos la publicación de la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Hay opiniones ya en contra que hablan, de hecho el propio Gerardo Fernández Noroña habla de una majadería y bueno, pues consideran que no tiene atribuciones para hacer o para emitir esta resolución, así es que nos gustaría conocer su opinión jurídica. Bueno, Magda, muy buenos días a tu auditorio. Respecto a la determinación que tomó la señora jueza de distrito Nancy Juárez, hay que recordar que el constituyente originario, en una amplia discusión que se tuvo en 1917, precisamente plasmó principios pétreos constitucionales que rigen al Estado mexicano, entre ellos división de poderes, el municipio libre, toda la organización del gobierno. Por lo tanto, esos principios no pueden ser cambiados por el constituyente constituido, que para decirlo en palabras más ahora sí terrenales, es el hijo del constituyente originario. Por lo tanto, no puede cambiar con cualquier motivo la Constitución. Imaginemos que el constituyente actual impusiera la esclavitud en México, y ya porque sea el Congreso de la Unión, ya por eso no podría ser combatido en amparo. Toda regla tiene su excepción, y eso lo sabe cualquier autoridad conocedora del derecho. Por lo tanto, la señora jueza de distrito constitucionalmente sí tiene la capacidad constitucional y legal para admitir la demanda como lo hizo. Y es de sabido derecho y de todos conocido que una reforma que atenta contra los principios que el constituyente originario puso a base del pueblo revolucionario, como lo fue el nuestro, no puede ser cambiada por el actual Congreso. Es así que su resolución resulta constitucionalmente válida, y por lo tanto, en un Estado de Derecho como el que todavía tenemos, cualquier autoridad, incluso la señora presidenta, debe de respetar, incluso también el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, no hay falta de seriedad por parte de la señora jueza de distrito, hay falta de seriedad por parte del Senado. El decir que es una majadería, que es una grosería, pues yo creo que más grosería es autonombrarse niño gritón de la Lotería Nacional.
Eso sí es una falta de respeto, y no tan solo para el Senado, para el pueblo. Oiga, juez, ¿cuál es la posición hoy en día de los jueces? Porque además vemos a la juez Nancy, que además usted ya lo pudo haber constatado, que ya hasta le han sacado una lista de su historial donde hablan que ha estado envuelta en temas pues de corrupción, señalamientos de abuso de autoridad, en fin. ¿Cuáles serían los riesgos pues a los que se someten hoy ustedes como jueces de distrito, que levantan la voz y que actúan conforme a derecho, como es este caso, el caso que nos ocupa de la reforma al Poder Judicial? Bueno, en el caso de la señora jueza Nancy Juárez, con independencia de los procedimientos administrativos que se le pudieran haber seguido, porque esa nota que se dio desde Palacio Nacional se apoyó en una nota periodística, no fueron en datos fidedignos. La señora secretaria la tomó de una nota periodística que ahí mismo exhibió en pantalla. Entonces, para comenzar, la falta de seriedad de la información. Para continuar, con independencia de los procedimientos administrativos que se le pueda seguir a cualquier juez federal por parte del Consejo, eso no invalida una determinación jurídica hasta que el juez sea destituido por el Consejo de la Judicatura, actualmente en funciones. Por lo tanto, no está invalidada su determinación. Lo que es común de cualquier gobierno para desestabilizar o desacreditar a una persona es la difamación, y eso se le da muy bien al actual régimen. Oiga, juez, pues preguntarle, mire, hay mucho de qué hablar, evidentemente daremos otro espacio en otra emisión para platicar con usted, pero me gustaría ir cerrando el tema y preguntándole, finalmente hay la justificación jurídica, el soporte jurídico, por decirlo así, en un lenguaje simple para que también lo pueda entender el auditorio? Hay el soporte legal, hay la justificación legal de la actuación de la jueza, es decir, sí tiene dentro de sus atribuciones que les confieren a ustedes como jueces de distrito, mediante una resolución de amparo, emitir esta suspensión definitiva, donde pues mediante esta resolución solicita a la titularidad del Poder Ejecutivo pues dejar sin efectos la publicación de la reforma al Poder Judicial, pues bajándola, por así decirlo, de ahí del Diario Oficial de la Federación. La determinación de la señora jueza está justificada constitucionalmente. Recordemos que el constituyente originario incluso, me voy a ir al origen de los debates, ya debatió en 1917 la elección de los jueces por voto popular, y ahí se determinó que esa elección de jueces dista de ser beneficiosa porque no es el mismo actuar que cualquier autoridad política como es el Ejecutivo y el Legislativo, y le otorgó constitucionalmente facultades a los jueces de distrito, que son los que tienen una competencia originaria de vigilar que se obedezca la Constitución. Por lo tanto, constitucionalmente la señora jueza, en mi opinión, tiene la capacidad constitucional, sobre todo, para haber emitido esa resolución y para exigir a través de una resolución jurídica, no en medios, sino una resolución jurídica debidamente fundada y motivada, que no se lleven a cabo los siguientes actos de ejecución de ese decreto. ¿Cuál es, por último, preguntarle cuál es pues el futuro de los jueces de distrito? En particular, también preguntamos a su caso como juez de distrito aquí con sede también en Veracruz, juez. Bueno, el futuro ahorita se está dilucidando y está en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la que va a tener la última palabra para acreditar o validar o que se invalide la reforma constitucional. Recordemos, si un juez de distrito que tiene competencia originaria para controlar la Constitución está reconocido por esta misma, pues con mucho mayor razón la Corte tiene la competencia, y no se trata de números, porque en un Estado de Derecho los números no son los que mandan, sino las determinaciones jurídicas. Entonces sí estamos al pendiente de
de cuál va a ser la determinación, y hasta entonces pues ya se decidirá ahora sí el futuro de todos nosotros jueces y magistrados, a través de una tómbola que fue una burla incluso para el pueblo mexicano, y sobre todo una peor burla que en un representante del Senado dijera que es un niño gritón, pues creo que no es algo serio. Así es, juez. Bueno, pues mire, le agradecemos mucho esta opinión, sobre todo como le decimos, una opinión de expertos en la materia. Decíamos, bueno, platicamos auditorio con el juez de distrito José Ezequiel Santos Álvarez, juez de carrera judicial, quien nos da su opinión sobre los recientes hechos, lo que sigue ocurriendo en torno a la reforma al Poder Judicial. Juez, le agradecemos mucho, pues nos haya tomado la llamada para platicar con el auditorio de Veracruz en línea, y bueno, pues esperamos en próximas horas, dependiendo el cauce que lleve este tema que nos ocupa de la reforma del Poder Judicial, pues volver a platicar con usted y conocer su opinión jurídica. Mientras tanto, pues le agradecemos la disponibilidad. Muchas gracias, Magda, muchas gracias a tu amable auditorio, un saludo, muy buenos días. Buenos días, un abrazo al juez de distrito.